Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia? Esperando que se encuentren muy bien y que tengan un viernes espectacular. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos a través de Ciudadana 660, todas las voces, por amplitud modulada. Asimismo, invitados a escuchar el podcast de este programa y diverso contenido que tenemos disponible para todos ustedes. El día de hoy vamos a platicar con una súper invitada, quien es Marcela Villalobos Andrade. Ella es defensora de derechos humanos, activista, feminista y fundadora del proyecto Memoria de Mujeres Desaparecidas. Y justamente nos va a explicar qué es lo que hace la organización de Amnistía Internacional. Nosotros tenemos conocimiento de que a grandes rasgos se encarga de defender a los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Son muchísimas personas, alrededor de más de 150 países, y es un órgano consultivo ante la ONU, ante casos en específico en materia de derechos humanos. Pero para este súper tema, como les platicaba, tenemos a nuestra invitada y nuestra querida Marcela Villalobos. Bienvenida a Luchando por la Justicia del IMER Radio. Muchas gracias, Jessica, por la invitación y un gusto estar aquí platicando sobre Amnistía Internacional y la labor que realizamos. Y querida Marce, platícanos qué hace Amnistía Internacional, qué hace esta organización, para qué grupos históricamente discriminados va dirigida, o es una organización que garantiza los derechos humanos de todas las personas. Platícanos tú. Claro que sí. Bueno, primero decir que Amnistía Internacional es un organismo no gubernamental, y esto es bien importante porque nosotras no somos, por ejemplo, no tenemos que ver con organismos, por ejemplo, intergubernamentales como la ONU. Si bien sí, como mencionabas, somos una organización que atiende a las consultas, realmente pues nos mantenemos desde la independencia y la imparcialidad como una organización civil de derechos humanos. Tenemos ya 61 años en el mundo y 51 años en México. En mayo cumplimos 51 años aquí en México defendiendo derechos humanos, y básicamente nuestro trabajo se enfoca en realizar investigaciones, campañas de incidencia y activismo, sobre todo por diferentes causas. Nuestro movimiento es un movimiento de más de 10 millones de personas en todo el mundo, que a lo largo de estos 61 años pues han estado al pendiente de casos y de la defensa de derechos. Empezamos, nuestro fundador, Peter Benenson, hace justo 61 años empezó con una carta en el periódico The Guardian para pedir la liberación de dos jóvenes en ese momento bajo la dictadura de Portugal, para que fueran liberados. Ellos estaban presos por sus ideas políticas, por ser presuntamente enemigos, digamos, del gobierno por su forma de pensar. Entonces se les empezó a llamar prisioneros de conciencia. Y bueno, por muchos años defendimos el tema de la libertad de expresión mediante prisioneros de conciencia, pero también hemos estado defendiendo diferentes temáticas, unas de forma mucho más específica, con más empuje que otras, como tiene que ver, por ejemplo, el poner fin a la pena de muerte en todo el mundo, el tema, además de presos políticos o prisioneros de conciencia. También llevamos a cabo unas campañas muy importantes. Justamente tuvimos un papel ejemplar en la ONU para el tema del tratado, por ejemplo, de control de armas. Entonces, casos como este, que además, bueno, en México cada país tiene, bueno, hay diferentes países que tienen secciones o tienen presencia de Amnistía Internacional, y México es uno de ellos. México, pues como ya lo mencionaba, tenemos 51 años en el país, que a lo largo de la historia pues hemos defendido diferentes causas también. Hemos estado, por ejemplo, en la defensa de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, en casos, por ejemplo, también de desapariciones forzadas en su momento. Bueno, seguimos todavía apoyando evidentemente estas temáticas, otras situaciones o grupos históricamente oprimidos o en situación de vulnerabilidad
o discriminación, y casos también que han sido, nosotros les llamamos, por ejemplo, acciones urgentes, que estas acciones urgentes son de las que más pues más se mueven sobre todo en México, porque estas acciones urgentes, por ejemplo, se presenta un caso de una violación a derechos, hacer un escrito a la autoridad responsable del país y todas las secciones o todas las personas simpatizantes de Amnistía mandan cartas a esa autoridad. Entonces, las acciones urgentes en México han sido muy, muy poderosas porque al recibir cartas en varios idiomas distintos, acompañamos temáticas específicas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, en particular el tema de feminicidios. Acompañamos diferentes casos de feminicidios. Un informe que hicimos recientemente se llama Juicio a la Justicia, en donde son 5 casos documentados de mujeres víctimas de feminicidio precedidos de desaparición, y además otros 2 casos, uno en San Luis Potosí y otro en el estado de Jalisco, en donde pues también hemos acompañado de manera muy cercana a las familiares, madres de las víctimas. Y pues también acompañamos o hemos presentado informes sobre la libertad de expresión, sobre todas estas represiones a manifestaciones de mujeres que se han vivido en los últimos años. Entonces también es una de nuestras temáticas, la libertad de expresión y de reunión y asociación. Y otra agenda que le llamamos la agenda reactiva, que ahí entran otras violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en México la militarización de la seguridad pública. Marce, una pregunta. En ese contexto que nos estás platicando sobre diversas áreas de oportunidad que puede participar Amnistía Internacional México, como nos comentabas, como las desapariciones forzadas, el tema de seguridad nacional, en todos esos aspectos, entonces quiero entender que Amnistía Internacional como organización de carácter no solamente internacional, sino por cuanto a México, emite recomendaciones y apoya a las víctimas a la recolección de pruebas. Sí, así es. Bueno, nosotras tenemos más dependiendo de las secciones, pero aunque se escuche como una organización muy grande, que sí lo somos, en México somos una sección pequeña, es decir, somos una organización para el tamaño de país, no como nos gustaría participar o estar. Entonces, nuestro trabajo pues se enfoca más bien en hacer trabajo de campañas e incidencia más que de acompañamiento, por ejemplo, psicosocial o legal, porque no tenemos las capacidades para realizarlo. Pero cuando ya hay un caso, por ejemplo, acompañado por otra organización local, por ejemplo, en San Luis Potosí, que está la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña de forma toda la parte jurídica, ¿no? Y otros casos que también tienen digamos, ya un acompañamiento mucho más puntual en este tipo de situaciones o de circunstancias. Nosotras lo que hacemos es más bien tomar los casos y hacer campaña por los casos y la incidencia sobre lo que se busca al final del caso, ¿no? En estos informes así es, nosotras presentamos conclusiones y recomendaciones. Estas recomendaciones, obviamente, pues desde una organización de la sociedad civil no son vinculantes, o sea, no son obligatorias, pero al final, pues al ser un movimiento tan grande y con tanta presión, pues por parte de todas nuestras simpatizantes, miembros y activistas, pues al final es cuando se escucha nuestras voces, ¿no? Y eso se ha visto también históricamente por estas acciones urgentes, por estas cartas. Tenemos también los maratones de cartas cada diciembre, en donde pues tomamos 10 casos en todo el mundo para hacer campaña por esos 10 casos. Y pues sí, seguimos así en todos los sentidos, en todas las causas, y no solo de México, sino de todo el mundo, porque uno de nuestros valores es la solidaridad internacional. Entonces, antes, hace muchos años, Amnistía no podía trabajar por causas o casos en sus países, ahora ya no, ya cambió desde hace varios años, y pues eso nos permite que podamos documentar los casos del país, pero también evidentemente apoyar lo que se necesita en otras partes del mundo. Marce, aquí comentabas 2 puntos muy importantes que quisiera que nos explicaras, y el primero es qué requisitos o qué características deben de tener los casos para que ustedes puedan apoyar a determinados grupos de la sociedad mexicana o algún caso en específico. Claro, pues nosotras lo que hacemos es una investigación. Al final tenemos un plan estratégico que se viene también aprobado desde el movimiento. La verdad somos un movimiento pues sumamente democrático,
Y eso a veces también hasta nos cuesta trabajo, pues por eso acompañar algún caso, porque se toman decisiones por distintas órganos, personas y demás. Entonces, actualmente tenemos una estrategia en donde determinamos, por ejemplo, temas prioritarios que queremos defender de derechos humanos, porque desafortunadamente, pues en un país como el nuestro, en donde hay una crisis de derechos humanos, no nos alcanzaría la vida ni el personal para poder atenderlos todos. Entonces, en ese sentido, tratamos de ser estratégicas para que los casos que acompañamos también tengan un impacto en otros casos de violaciones del mismo derecho, pero también de reconocimiento de otros derechos. En ese sentido, nosotras, pues, lo que hacemos es esto, empezamos por la investigación, pero no es como que se requiera que cierto caso cumpla con determinadas características, si bien nosotras podemos pronunciarnos por cualquier caso que lo hemos hecho vía redes sociales, posicionamientos o llegar a una investigación sobre el caso, pero desafortunadamente pues esto pasa, ¿no? No tenemos los recursos que nos gustaría tener para abarcar un gran número de casos, entonces pues tratamos de que nuestras investigaciones y los casos que acompañamos sí tengan un impacto en otras personas o en las vidas de otros casos. Uy, qué Marce, bueno, realmente nos estás abordando un escenario que no solamente abarca la situación actual, sino también el contexto histórico en el cual se han venido desarrollando diversos escenarios, diversos desafíos en materia de derechos humanos, no solamente de carácter internacional, sino también en México, y cómo es que Amnistía Internacional, esta organización que también se encuentra presente en el país, trata de luchar y lucha por los derechos de todas las personas, y que realmente es una necesidad el poder garantizar el acceso a la seguridad pública, el acceso a la justicia, el acceso a que sea pronta, expedita y que realmente no se queden en escenarios de impunidad. Pero queda, Marcela, vamos a hacer una breve pausa aquí en Ciudadana 660. No le cambien y regresamos en breve. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Amigas y amigos de Luchando por la Justicia, ya regresamos de una breve pausa aquí en Ciudadana 660, todas las voces. Invitarlos nuevamente a escuchar el podcast de este programa, así como invitarlos a escuchar este programa al aire todos los viernes por amplitud modulada. Y en la primera parte de este programa les platicaba que tenemos como invitada a Marcela Villalobos, quien es presidenta de Amnistía Internacional México. Y en la primera parte de este programa nos explicaba qué es lo que hace esta organización, cómo trata de abordar y atender la gran cantidad de demanda de casos por vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, no solamente por cuanto a los grupos históricamente discriminados, sino también en situaciones particulares y que, bueno, tienen que tomar en consideración diversos criterios, cómo hacer un análisis exhaustivo de cada caso para poder atender a determinado número de ellos, pues ya que derivado de la gran cantidad de demanda que existe en México de impunidad y de inseguridad, es que tienen que abordar estos análisis para poder darle seguimiento. Pero querida Marce, nos platicabas antes de la pausa que hay casos que no solamente tienen que ver con México, que también los pueden analizar de manera conjunta con otros países que forman parte de estos 50 países miembros de Amnistía Internacional. Cuéntanos de qué asuntos tenemos en común a nivel global. Claro, pues nosotras trabajamos todos los casos que se presentan, incluso, por ejemplo, un caso que se documenta en México tiene impacto y repercusión en todo el mundo, o sea, todos los países en donde hay secciones que son 62 secciones, pero también hay oficinas nacionales en varios países más, toman estos casos para trabajar desde el activismo, desde las membresías, desde las oficinas en favor de estos casos, ya sea firmando las peticiones, que eso se hace también a través del activismo, pero para que una petición llegue a recabar firmas, pues se requiere antes un trabajo de investigación. Somos muy
sumamente rigurosas con nuestra información que publicamos y presentamos. Nosotras no podemos hablar, por ejemplo, siempre uno de nuestros principios es pues, la presunción de inocencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, somos muy rigurosas en lo que investigamos y publicamos, y eso también nos permite tener la credibilidad necesaria para que cualquier caso que se presente pues pueda ser acompañado sin el menor riesgo y haciendo esta política por el caso o por los derechos que se defienden. Entonces, así como nosotras mandamos algún caso, alguna investigación que al final se hace eco desde otros países y se juntan firmas por estos casos, también nosotras recibimos estos casos. Por ejemplo, ahora hay 3 casos que me atrevería a decir como sumamente emblemáticos que estamos acompañando de manera más profunda, aunque claro, hay varios alrededor del mundo, pero pues uno que tiene que ver, por ejemplo, con la intervención, con la invasión rusa a Ucrania, que ya obviamente Amnistía se pronunció sobre este escenario de crímenes de guerra, que incluso se podría nombrar como crímenes de guerra lo que ha sucedido ya en Ucrania. Entonces, por supuesto que desde México también nos hemos posicionado, hemos hecho activismo también por esa causa, fuimos a la embajada de Rusia en México para pues pedir que se salgan las tropas, digamos, las tropas rusas de Ucrania, ¿no? Que dejen esta invasión. Cualquier conflicto que se tenga, pues se atienda a los principios internacionales en materia de resolución de conflictos y derechos humanos. Otro de los casos, por ejemplo, y un informe que fue sumamente controversial fue el informe que presentamos recientemente sobre un apartheid que ha hecho Israel contra la población palestina en su territorio. Entonces, el nombrarle apartheid, pues con toda la carga y el simbolismo que tiene, pues también ha sido pues una apuesta y un posicionamiento por parte de Amnistía Internacional para decir aquí claramente no se respetan los derechos de la población palestina en territorio israelí, y también por eso nos estamos posicionando. Y un último informe que tiene que ver con los derechos humanos también en Etiopía. Presentamos un informe conjunto con Human Rights Watch, esta otra organización también que defiende derechos humanos, que no es tan compleja como la nuestra, porque al final nosotras dependemos de membresía. La membresía son personas como yo que donamos una cantidad de dinero al mes, y eso pues también nos da derechos a participar de la gobernanza, y entonces toda la membresía alrededor del mundo pues dona para que esta organización se mantenga, pero también apoya en la toma de decisiones y es parte de la toma de decisiones de la organización. Entonces, esa complejidad es lo que hace también que esta organización pues dependa de sus miembros, de sus activistas, de nuestras activistas, para hacernos un movimiento mucho más fuerte a la hora de defender derechos humanos. En este contexto que es de la defensa de los derechos humanos, sus recomendaciones o sus análisis, ¿desde qué óptica son recogidas por las autoridades? ¿Como vinculantes, como obligatorias? Digo, no necesariamente, porque muchas autoridades saben que, bueno, la mayoría saben que nuestras recomendaciones no son obligatorias. Sin embargo, antes sí teníamos, creo que depende también de los gobiernos, ¿no? Ha habido gobiernos que consideran el trabajo de Amnistía Internacional como pues tan relevante y pertinente que obviamente ante una acción urgente, ante a cualquier petición, pues reaccionan a ello, ¿no? Pero no todos los gobiernos, hay que decirlo, desafortunadamente tienen este discurso. También hace un par de años presentamos un informe sobre demonización. Estos gobiernos que tienen un discurso de nosotros contra ellos, ¿no? Una narrativa que demoniza a toda organización, persona, activista, periodista que no piensa como el gobierno en turno. Entonces, esa demonización pues lleva también a una polarización, y pues eso lo único que hace es justamente repercutir no solo en la libertad de expresión, sino en la defensa de derechos humanos. Y eso lo vemos alrededor del mundo en varios países, desafortunadamente, incluso donde tenemos riesgos fuertes que han llevado, por ejemplo, a cerrar las oficinas de Amnistía Internacional en países como China o en otros países en donde no hay estas libertades para poder ejercer el derecho de defender derechos humanos. Entonces, esos riesgos que vemos todos los días, que no nos son tan ajenos en el contexto de Latinoamérica o de nuestro país,
pues es importante también visibilizar esos contextos porque desafortunadamente pues las autoridades actúan de manera diferente, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en nuestro informe que presentamos de la era de las mujeres, del estigma y violencia contra mujeres que protestan, y documentamos casos en diferentes entidades federativas y a la hora de hacer incidencia vemos también la diferencia incluso del trato de las autoridades. Hay desde las que son tan diferentes que claramente el discurso de derechos humanos no les pasa ni cerquita, a las que obviamente sí entienden la relevancia de que una organización del tamaño de Amnistía pues pueda hacer una recomendación ante una situación de violaciones de derechos humanos. Y realmente este escenario es complicado porque, bueno, nos hace reflexionar que hay mucha polarización, es decir, hay mucho desencuentro de ideas y que sí es, y si bien está correcto tener diferentes puntos de vista, lo lamentable y lo preocupante en esta situación actual es que estamos entrando a escenarios de confrontación, de poca tolerancia y poca negociación, y esto nos ha llevado a tan altos índices de violencia que, bueno, que este sexenio, lo que va de este sexenio ha sido mayor a otros índices de violencia en periodos pasados. Y que, bueno, también el contexto de la pandemia también ha mermado estos escenarios, tan es así que, pues, como bien nos comentabas, diversos informes como el que emite Amnistía Internacional u otros foros advierten que la violencia está muy agravada en México. 8 de las 10 ciudades más violentas del mundo se encuentran en México y que pues lamentablemente también las brechas de género, lejos de cerrarse, se están abriendo y va a ser más complicado poder cerrar estas diferencias que por diversos aspectos culturales, sociales, se siguen presentando a través de estereotipos, diversos sesgos. Pero, ¿tú crees que nos está afectando la pandemia? ¿Que la pandemia se afectó o ya es un contexto generalizado que nada más vino a detonar con la pandemia, pero ya existía previamente? No, la pandemia definitivamente sí vino a evidenciar las desigualdades sociales que ya estas, pues que eran propias también de unas desigualdades de derechos, ¿no? Nosotras también presentamos varios informes, uno de ellos, en el contexto de la pandemia, uno de ellos sobre específicamente las vacunas, el acceso a vacunas para países que, por ejemplo, en donde los países tienen, no sé, N cantidad de dosis por habitantes, comparado con países que no tienen ni una. Entonces, y eso lo vemos, por ejemplo, en África, en donde el desabasto de vacunas por aquellos que decidieron acaparar, pues no ha sido suficiente. Entonces, eso lo hemos mencionado en diferentes informes y de hecho, pues también invitarles a quienes nos escuchan, si están interesados, además de conocer nuestros informes sobre la situación particular de la pandemia, pues también invitarles a leer nuestros informes sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Cada año publicamos un informe, este informe anual sobre la situación de derechos humanos en cada país, en donde hacemos una reflexión, pues aunque sea mínima, sobre cómo están las condiciones para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, violencia contra las mujeres, libertad de expresión, migrantes, personas de la comunidad LGBTIQ+. En fin, hay diferentes aspectos que analizamos en los países y entonces, bueno, sabemos que ningún país está exento de violar derechos humanos, ni siquiera en donde se supondría que hay más desarrollo económico, bienestar social, y desafortunadamente pues sabemos que también los hay en donde ningún derecho está a salvo de ser violentado. Querida Marce, pues nos pones un escenario bastante interesante, también complejo, pero afortunadamente aún existen organizaciones como es Amnistía Internacional México, que en colaboración con otras autoridades y con otras organizaciones hacen estos estudios, hacen estos análisis que nos permiten advertir áreas de oportunidad, qué avances tenemos y qué retos tenemos en materia de derechos humanos, y que si bien hay una gran demanda para presentar los casos y someterlos a consideración de Amnistía Internacional para la atención y seguimiento de los mismos, bueno, pues que realmente la audiencia sepa que es posible y que un grupo de expertos en materia de derechos humanos
puede acompañarles en determinados aspectos de sus asuntos. Querida Marce, se nos está acabando el tiempo y quisiera pedirte que nos des tus redes sociales, en donde podemos encontrarlos, seguirlos, consultar algún documento de carácter público y accesible. Claro que sí, las redes sociales primero les dejo las de Amnistía Internacional México, que es en Twitter @Amnistía México, igual nos pueden encontrar en Facebook e Instagram también, TikTok como AI México o Amnistía México, y nuestra página es amnistia.org.mx, ahí podrán encontrar nuestros informes, toda la información que se requiera. Mi usuario en Twitter es @MarceVillalobos, entonces también encantada de colaborar. Bueno, pues hoy tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querida Marcela, por participar para la radio del IMER, compartirnos esta información tan importante de qué es lo que hace Amnistía Internacional, a qué grupos históricamente discriminados o casos en concreto puede atender, este análisis que realiza para poder llevarlos y acompañarlos, y también sobre diversos escenarios como ha sido la pandemia, la violencia y la polarización que ha venido a afectar el escenario actual, pero que afortunadamente esta organización sigue apostando por el garantizar los derechos humanos, no solamente en México, sino también en el mundo. Yo soy Jessica Torres, nos escuchamos el próximo viernes a través de Ciudadanos 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un fin de semana espectacular. Adiós. Cápsula de la semana, cápsula de la semana. Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, pues desde el 2007 la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con el fin de alentar a los gobiernos a fortalecer sus programas nacionales, dedicados a promover y consolidar la democracia, fijando el 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. Esta conmemoración destaca la importancia de que los pueblos y su ciudadanía decidan de manera libre sus propios sistemas políticos, económicos, sociales y culturales, así como su plena participación en todos los aspectos de la vida pública del país. En las democracias, el papel de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios. El sello distintivo de las democracias exitosas es la presencia de una ciudadanía participativa e informada a través del diálogo. Asimismo, en México, el grito de independencia implica la celebración de su libertad, el orgullo de su cultura y el carácter de su espíritu siempre dispuesto ante la adversidad. Luchando por la justicia. Promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.